charla que vamos a dar es 7 miradas críticas a las campañas que van a terminar prontito y vamos a saber sus resultados el 20, como tú decías. Dicen que son pobres las campañas, ¿coincidís? Bueno, todas las campañas son distintas. A veces uno se hace una idea estereotipo de las campañas y las campañas responden a momentos políticos distintos, a momentos en que la sociedad busca respuestas distintas. Yo creo que son las campañas que tenemos ahora y hay que evaluarlas por lo que son y no tanto por lo que esperamos que sean, ¿no? Muy bien. Jorge Aguilera, experto en gestión estratégica de crisis, llega de Colombia, bienvenido. Muchas gracias, Jiménez, muy amable. ¿De qué va a hablar usted? Yo voy a hacer un análisis del manejo de crisis que se dio por los incendios amazónicos y puntualmente el tema de Chiquitanía. Y eso, Bien. cómo va a tener un efecto o cómo podría tener un efecto sobre la intención de voto. A ver, ¿cómo lo manejó el gobierno? ¿Bien o mal? Mal. 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 Generalmente hay varias normas que uno procura manejar en situaciones de crisis. Lo primero es que debes evitar que se presente la crisis evitando una concatenación de malas decisiones. De hecho, lo que voy a hacer en la conferencia es comparar las características de los incendios amazónicos con el accidente de Chernóbil. El accidente de Chernóbil tiene unas características muy similares. Termina generándose el accidente por una concatenación de malas decisiones. Después viene un proceso en donde incluso la misma estructura administrativa de Chernóbil no daba credibilidad a que se hubiese estallado el reactor. Vi aquí algo similar, como que no daban credibilidad a las consecuencias ni al alcance que estaban teniendo los incendios. Hasta que casi que llegó, creo que le restaron importancia. Y hasta que no llegó a un tema de opinión pública internacional, pues no se generaron una serie de respuestas. A mi modo de ver, la respuesta fue tardía. Después de eso vienen una serie de elementos, y es que cuando ya uno detecta la crisis, uno generalmente le sugiere al cliente aceptar el error antes de que los demás lo exageren. Y aquí sucedió ahí sí como un tema de intentar mitigarlo, pero también encontré que efectivamente pues no hubo una oposición que aprovechara, como no. Yo sí ahí discrepo un poco contigo, yo sí veo las campañas un poco decaídas, un poco faltas de ánimo frente a la dinámica que, por ejemplo, esperaría un voto joven. Bien. Los saludo también esta noche. Nos visita Germán Trejo. Germán ha trabajado con muchos candidatos importantes en Estados Unidos. Él es un asesor de campaña y me dicen que es experto en recaudar fondos, ¿correcto? ¿Cómo está? Así es, buenas noches Jimena, buenas noches a todo auditorio. Sí, nosotros vamos a estar enfocándonos en un tema que creo que ha sido fundamental desde que a Latinoamérica y al mundo le toca vivir el fenómeno de Odebrecht. Yo creo que el tema de recaudación de fondos y financiamiento de las campañas políticas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, ha reformado y ha transformado en lo que era antes un proceso político y lo que ahora son las campañas en el mundo. Somos la única firma que recaudamos fondos en el hemisferio y creo que una reforma electoral que realmente considere y que realmente incluya el tema de recaudación de fondos y financiamiento de las campañas políticas en Bolivia es necesaria. Estamos viendo que en los países, desafortunadamente, no solamente los grandes corporativos que invierten dinero en las campañas y que hacen este famoso pay to play, han contaminado las campañas políticas, sino ahora lo vemos en muchos países del mundo. Dineros negros, dineros del narcotráfico han permeado las campañas políticas, comprado las voluntades de los gobernantes que llegan electos al poder y desafortunadamente contribuido con uno de los temas más importantes que no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero han desafiado a la democracia y que es la corrupción. Ahora le pregunto, por favor, usted ha trabajado con un candidato muy importante en Estados Unidos. Ahí estamos viendo algunas imágenes con Barack Obama, ahí vemos otra.
¿Qué hizo con ellos? Bueno, he trabajado ahorita en 17 campañas presidenciales, en las últimas 5 campañas en los Estados Unidos. Primero con John Kerry, fui su director de Asuntos Hispanos para el estado de Wisconsin. Después con el presidente Obama, en su tiempo senador, fui su jefe de campaña en una cuarta parte del estado de Ohio. Como sabes, Jimena, el estado de Ohio junto con la Florida son los estados más importantes que le dan a un presidente, o que le han dado a todos los presidentes de Estados Unidos la victoria. No se ha ganado una elección, ningún presidente ha llegado a la Casa Blanca sin ganar el estado de Ohio. Después, en el 2012, fui director de movilización del voto y la mitad del estado de la Florida, el otro estado importante. Y en la última elección me tocó hacer un trabajo de vocería para medios en español para Hillary Clinton y también funcionar como su co-coordinador de recaudación de fondos a nivel nacional. ¿Y en Bolivia trabajó con Samuel Doria Medina? Así es, Samuel Doria, un candidato de 2 ocasiones aquí. A mí no me tocó ninguna de esas 2 campañas, pero sí nos tocó ayudar al proceso de formación y transformación del Partido de Unidad Nacional con Samuel Doria. Hace un año y medio que estuvimos trabajando con él. Yo regreso a Bolivia, que es un país al que yo quiero, que le tengo mucho cariño, un país que siempre me ha recibido con las manos, con los brazos abiertos, y vengo con el gusto de siempre a estar aquí en tu programa y a observar este proceso político que es muy importante y que no solamente define y definirá quién va a ser el próximo presidente de Bolivia, sino también va a definir cuál va a ser el futuro de este país, y que no solamente es importante para los bolivianos, sino que lo es para todos aquellos que vivimos en Latinoamérica, para todos aquellos que nos importa la estabilidad de la región, la estabilidad de todo el continente. Miren ustedes, si tienen tiempo, si pueden organizarse, vayan mañana. Son 3 solamente de muchos que saben mucho, que han participado en muchas campañas. Te pregunto, Walter, ¿estás trabajando en alguna campaña o estás observando? No estoy trabajando en ninguna campaña. Por eso estoy dando esta charla, si no quizás estaría ajustando los últimos días que faltan, ¿no? ¿Cómo suelen ser los últimos días, Walter? Bueno, mira, los últimos días son los que definen a veces elecciones como estas, ¿no? Estamos viendo una elección con muchos indecisos, un porcentaje que a veces oscila entre los 18 y 20%, y estos últimos días son los días en que hay que colocar el mensaje adecuado para desagregar esos indecisos a favor del candidato en el que uno está trabajando, ¿no? ¿Es normal un porcentaje tan alto a menos de 2 semanas? Walter, 20%, alguna encuesta 25%, algunos 26%. ¿Es normal o cuál suele ser el nivel de indecisos 2 semanas antes? No, lo normal es que en el transcurso de las campañas los indecisos vayan definiendo su voto. Lo anormal es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que se mantiene el bloque de indecisos desde hace unos 3 o 4 meses más o menos parejo, ¿no? Y es probable que los estudios que se han hecho no hayan ido en profundidad para saber si son realmente indecisos o si es gente que está ocultando el voto. Tengo una pregunta. No quiero que te pelees con ninguna encuestadora, sí, pero te la quiero hacer la pregunta. Abren el paraguas las encuestadoras, dejo 20%, de manera que nunca estará mal mi resultado, mi dato, porque diré, se fueron para acá, se fueron para allá, y entonces repartiendo 20 es imposible equivocarse, ¿no? No, mira, casi todas las encuestadoras, primero que esta es una elección con muchas encuestadoras, más de 50 muestras hemos discutido en los medios, a ti te ha tocado seguro muchos, y es más o menos parejo ese núcleo. Obedece aparentemente a una elección, tú al principio decías un poco aburrida, un poco distinta, y obedece a un momento polarizado de la elección, ¿no? Esta es una elección compleja para el oficialismo y para la oposición. Es de la elección que la oposición piensa ganarle a Evo, y esta es la gran elección de Evo, ¿no? Entonces es probable, yo calculo que un buen porcentaje de eso que tomamos como indecisos es gente que no quiere decir por quién ha votado, ¿no? O por quién va a votar. En algunos casos, a través de estudios en mayor profundidad, se logra saber eso. Por ejemplo, se le pregunta, ¿y si usted decidiría su voto, me lo diría?
y ahí a veces se va desagregando ya los verdaderos indecisos de los que están ocultando su voto. Lamentablemente las encuestadoras no nos han entregado al público, y no tienen por qué hacerlo, solamente lo digo, si han hecho ese estudio en profundidad, ¿no? Ahora te pregunto, Walter, Sí. ¿no estás en una campaña porque nadie te invitó o rechazaste alguna propuesta? No me invitaron. Bueno, entenderás, no me voy a... entenderás que un poco tenerme como consultor creo que no era lo más adecuado para nadie, ¿no? Entonces me quedé fuera de la campaña, ¿no? Y como los jugadores cuando están lesionados y no pueden entrar a la cancha y mueven los pies, quisieran estar ahí, ¿te pasa? Yo hubiera hecho esto, diría, este spot no lo hubiera sacado, hubiera respondido así. ¿Te pasa eso? Sí, claro, esa es un poco la resaca en la que uno está, ¿no? Me hubiera gustado, sí, me hubiera gustado estar. Tengo amigos que están, converso mucho de política con ellos y ojalá alguno de mis amigos gane la elección, ¿no? ¿Hace bien o mal Carlos Mesa al no responder? Le preguntan varias cosas, ¿no? Le preguntan si recibió dinero de Goni, le preguntan quiénes van a ser sus colaboradores, le preguntan si quemó los documentos de los gastos reservados y no responde. ¿Está bien no responder, Walter? Mira, yo creo que Carlos y la consultoría que está con él aplica el manual tradicional, es decir, en un tema de campaña negativa no hay que responder. En segundo lugar, el problema es que tendría que haber una estrategia en un segundo nivel para salir de esa encrucijada en la que está, porque ya se convierte en desgaste el no responder, ¿no? Y eso no han sabido hacerlo, llevan más de un mes no respondiendo, y el no responder se ha convertido en el tema de la campaña de Mesa, en el tema donde el periodismo apunta y él no sabe cómo salir. Eso lo está desgastando, ¿no? En otras ocasiones el candidato sale bien librado cuando logra colocar un segundo tema en su campaña. Él no lo tiene. Entonces sabemos que ya no va a entrevistas porque no quiere responder, porque tiene la precaución de que la prensa, ustedes, van a ir a ese punto y ya se está convirtiendo más o menos en un tema de memes, de bullying en las redes, ¿no? No responde. Es el candidato que no responde. ¿Ya se viene Oscar Ortiz en ir a todas las entrevistas a las que lo invitan, responder todo lo que le preguntan y no enojarse aunque le pregunten todo? Bueno, el candidato en campaña tiene que hacer eso, tiene que ir a todos los espacios, fundamentalmente a los medios. Los medios son los que amplifican el mensaje. Entonces, hace bien. Ahora, lamentablemente, hemos visto que la campaña precisamente de él es la que no ha logrado despegar y no ha logrado ese objetivo que él nos comunicó al principio de avanzar y sobrepasar al segundo y forzar una segunda vuelta con Evo Morales. No ha logrado, ¿no? Eso ya, yo creo, responde a que quizás no encontró el mensaje adecuado, ¿no? No el mensaje que el votante está esperando. Permítame. ¿No? Le pregunto a nuestro otro invitado, a Jorge. Jorge, ¿ya se convierte en una crisis para Carlos Mesa no responder? Porque donde va le preguntan lo mismo y en todas partes tiene que decir no voy a caer en la guerra sucia, pero se lo pregunta un medio, otro medio, otro medio. ¿Qué debiera hacer según usted? Bien, lo que va a suceder acá es que, estoy completamente de acuerdo contigo, va a ser reposicionado. Entonces, generalmente uno busca que el candidato tenga un elemento que lo posicione y que genere intención de voto. Cuando empiezas a perder ese posicionamiento que debería generarte intención de voto y ahora eres el que no contesta, pues obviamente vas a poner en jaque tu propia intención de voto. Entonces, por supuesto, se toma como un factor de crisis. Ahora, viendo pues, algunos de los resultados de las 50 encuestas que plantea Walter, ahí lo que va a suceder es que la lectura que uno tiene es que el mismo electorado no está muy entusiasmado con los candidatos. Ahí yo creo que casi que diríamos que hay una crisis dentro de los tres candidatos, porque vas a tener un alto porcentaje que simplemente no decidiría votar por ninguno.
con incluso elementos que van a generar altísimo interés en la opinión pública, como es un interés que hay sobre la educación, hay una discusión sobre temas de corrupción, hay muchos elementos asociados con necesidades de los jóvenes, en donde alguna de las encuestas salía el tema de la necesidad de viajar y mejorar su calidad de vida. Entonces ahí hay una serie de elementos con los que fácilmente se pueden construir otro tipo de mensajes, pero efectivamente se está viendo eso, no están construyendo oportunamente un mensaje, y entonces con eso pues lo que está sucediendo es que quien lleva la delantera sigue con la delantera, porque quienes deberían aprovechar ese margen de indecisos para convertirlo en intención de voto a favor, pues simplemente no generan las propuestas apropiadas para que eso suceda. Quiero mostrarle un dato, porque usted es experto en gestión de crisis, por favor, y tenemos una encuesta sobre responsables de los incendios. Ponemos en pantalla plena, por favor, la revista Poder y Placer, que también es un producto hermano de No Mentirás y que viene midiendo sin soltar hace 11 años, todos los meses, a través de la empresa Captura Consulting, hace esta pregunta. ¿Usted cree que desde el gobierno y desde la oposición, perdón, no es esta, no quiero mostrar esta, quiero mostrar otra pregunta. A ver, quiero mostrar la de los responsables, por favor. Esta es. ¿Quién o quiénes cree usted que son los principales responsables de los incendios de la Chiquitania? Esta era de varias alternativas. Primer lugar, los agricultores y ganaderos bolivianos, 28.9%. Segundo lugar, el gobierno, 24.8%. Empatado, 24.2%. Saboteadores opositores que prendían fuego. Cuarto lugar, 14.4%. Los colonos llegados de otros departamentos. 5% los productores menonitas y brasileros. La gobernación cruceña 4.6% y no sabe, no responde 13.4%. ¿Qué le dice este resultado? Bueno, la lectura que uno tiene al analizar cómo se desarrolla el problema tiene que ver es con una conjunción de decisiones. Es decir, no es un solo actor solo, ¿de acuerdo? Aquí lo que va a haber es que se presenta una concatenación de situaciones que terminan generando esta situación. Entonces hay una parte de decisiones del gobierno que facilita el ambiente para que personas que tienen este tipo de práctica de generar el incendio para preparar la tierra, pues se conjugan las dos situaciones para dar una quema en un momento que no es apropiado frente a la sequía que se está presentando, y pues ya se sale de control el incendio. Pero es muy cierto uno de los elementos que están planteando allí, y es cierta intención de generar el incendio. Yo personalmente no vi el tema de que hubiese un ataque político para. Al contrario, creo que si hubiesen querido atacar al gobierno en ese momento, el ataque hubiese sido de unas proporciones mucho mayores. No lo vi así, más bien lo que vi fue que efectivamente personas que migraron de un lugar a otro generan este tipo de práctica, que es una práctica por lo que vi común. Se sale de control el incendio, pero por ejemplo esta mañana aproveché para contactar a algunas personas, como tener datos un poco más reales de campo, y me decían, mira, tan pronto terminen las lluvias, las personas que están quemando los campos para labrar van a volver a incendiar, ¿de acuerdo? Entonces ahí también hay un tema cultural. Todos los años. Exacto, hay un tema cultural. Le quiero preguntar a Germán Trejo, por lo mismo que le pregunté a Walter y a Jorge, a propósito, por favor, de Carlos Mesa, ¿se hace bien, hace mal al no responder? ¿Y en qué se le ha convertido esta no respuesta de la campaña? Bueno, yo creo que aquí tenemos un dilema que el propio Carlos Mesa y su campaña han creado. Tenemos a un comunicador que no comunica, y tenemos a un comunicador que no comunica en una era en donde la comunicación, y sobre todo en las redes sociales, la comunicación directa es fundamental para ganar una campaña. Yo no entiendo esa estrategia de tratar de enclaustrar a un candidato en una burbuja cuando tu candidato claramente no es el que va arriba en las encuestas. Este es el momento en donde Carlos Mesa debería de estar hablando directamente con la ciudadanía, debería estar explicando sus posiciones y no tratando de esconder o de aparentar que se esconden situaciones. Decía mi mamá, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Yo creo que aquí desafortunadamente la campaña de Carlos Mesa está perdiendo tiempo muy importante, muy valioso para poder posicionar a su candidato, para poder explicar no solamente las grandes ideas que tiene su campaña, sino sobre todo llegar directamente mediante la comunicación a un electorado que, como estamos viendo, está ya sea
indeciso o todavía no expresa públicamente por quién va a votar. Yo creo que esa desafortunada estrategia que se está manejando no solamente desde Carlos Mesa, sino creo que también toda la oposición no ha logrado cohesionar un mensaje claro. No es una campaña que nos excite, que nos emocione, que nos diga la campaña de Bolivia es la campaña que tenemos que seguir, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque la elección en Bolivia es una elección muy importante, pero desafortunadamente estas campañas no han logrado llegar a la gente, no han logrado bajar ese mensaje. Y lo de Óscar Ortiz, ¿cómo lo ve, por favor? Que responde todo, va a todas partes. ¿Le funciona eso? Yo creo que no es solamente el estar comunicando, es decir, cómo lo hacemos. Yo creo que Ortiz no ha tampoco logrado generar esa conexión de confianza y ese grado de cercanía con la gente. Yo creo que el hecho de decir me equivoqué y de no tomar una responsabilidad que sea cálida, sino más bien distanciarse del problema no le está funcionando. Creo que desafortunadamente para Ortiz el tema de su pasado no lo ha sabido enfrentar. Yo creo que muchas veces en los errores que uno ha cometido en la política se transforman, si son bien manejados, en las fortalezas. Yo creo que si Ortiz hubiera salido desde el principio a decir esto es lo que yo hice, esto es por qué lo hice y cómo lo hice, y no esperarse a ser acusado por los medios de comunicación, por la opinión pública, y salir de frente y decir estos son los motivos por los que yo tomé estas decisiones y así fueron como ocurrieron. Yo creo que de nuevo, y por otro lado vemos a un gobierno que no tiene necesidad de comunicar mucho, porque la campaña de Evo Morales no es una campaña política, es una campaña de enseñar los logros del gobierno, ni siquiera de acercarse a la gente, decir esto fue lo que ya hicimos. Y yo creo que aquí desafortunadamente para los electores de Bolivia esta elección no es para elegir al mejor presidente, sino es para elegir por default a quien es el menos peor. El menos malo. Ahora le pregunto, Germán, ¿hace bien o mal el candidato presidente Evo Morales al aparecer poco, no dar entrevistas, dar muy pocas entrevistas, no va a los debates? ¿Hace bien o mal? Bueno, yo creo que hay que ver dos cosas, ¿no? Una, quién es Evo Morales en este momento, si es el candidato o si es el presidente. Pero más allá del momento actual, yo creo que esta lección de una elección muy importante que se va a dar este 20 de octubre presenta un reto para quien vaya a ser el presidente. De nuevo, yo soy muy insistente en el tema de la reforma electoral que hace mucha falta en Bolivia, y eso relacionado con lo que estábamos hablando. Yo creo que es importante saber diferenciar el proceso electoral del gobierno. Yo creo que es muy importante saber dividir los gastos que se tienen de promoción en el gobierno y los gastos que se tienen en una campaña política. Yo creo que Evo Morales está jugando una campaña muy inteligente, lo dije en una entrevista hace unos días en un periódico muy importante de este país, en donde desafortunadamente para la oposición y afortunadamente para el presidente dibuja una cancha y dibuja las reglas del juego, y son la oposición, quien tanto lo ha criticado, quienes acceden a jugar en esa cancha y bajo esas reglas. ¿Qué nos dice Walter Chávez con respecto a esta posición, decisión, estrategia de Evo Morales candidato? No debatir, no entrevistas, no estudios de televisión. Bueno, desde el 2005 Evo Morales nunca ha debatido, ¿no? Es una decisión estratégica de todas sus campañas. Segundo, es un presidente que más o menos cuando yo trabajé con él y era asesor de Palacio, daba unas 1.300 a 1.400 audiencias y diálogos directos con movimientos sociales, con instituciones, FEJUVES, comités cívicos, autoridades, etc. Es un líder, un presidente que comunica mucho. Entonces, cuando él entraba en campañas, necesitaba poco de optimizar, ¿no?, la comunicación en campaña. Por eso Jimena siempre ganó todas las elecciones con mayoría absoluta. Esto es un récord pocas veces visto en la región, ¿no? Entonces, yo creo que está haciendo una buena elección, Evo, una elección hasta cierto punto excepcional. Si tú te fijas en las encuestas de hace un año, la elección se le presentaba muy difícil a Evo.
ahora se le presenta hasta cierto punto cómoda. En el crecimiento o no crecimiento de Carlos Mesa, también está influyendo la campaña del MAS. Es una campaña que no tiene por qué ser vistosa. Es una campaña que va a reelegir a un líder por cuarta vez. Entonces, a mí me parece una campaña cauta, inteligente, moderada, y está logrando mantener con una buena opción de triunfo a Evo Morales, y la única distorsión ha sido justo lo que está analizando el compañero, el incendio. Si el incendio no hubiera ocurrido, es probable que la elección estuviera un poco más definida. ¿Más definida? Más definida. Walter, ¿sí? Te pregunto esto, con tu experiencia y a propósito de ese 20, 22, 23, 25%, ¿no? ¿Habría algún motivo para que alguien que va a votar por Mesa lo oculte su voto? ¿Habría algún motivo para que alguien que va a votar por Óscar Ortiz lo oculte su voto? ¿O quizá hay más motivos para que alguien que va a votar Evo Morales lo oculte? Mira, en general es difícil hacer prospección de ese voto que la misma gente esconde, pero por sentido común es más probable que esconda el voto por el oficialismo, por una razón básica. La oposición ha hecho una fuerte pre-campaña y campaña en deslegitimar al masismo, por ejemplo, ¿no? El masismo, incluso tú habrás visto en las calles, es un insulto, masista, dicen, ¿no? Y acá cuando hay debates tú te das cuenta claramente cómo el soberano opina contra el masismo. Hay un gran voto oculto para Evo, ¿no? Y uno lo nota en los medios. Pero esto solamente es una opinión, hay que verlo, y yo preferiría no profundizar más, porque lamentablemente yo creo que los partidos sí tienen esas encuestas, las propias, las que analizan en profundidad el voto. Lamentablemente en los medios no los hemos tenido, pero resumo, es más probable, hoy es más normal que las plataformas, el ciudadano, muestre el apoyo a la oposición, y es menos usual, es más inusual que gente que antes votó por Evo hoy no se pronuncie, porque lo encuentro un poco vergonzante, ¿no? De verdad, apoyar a la corrupción, esto entre comillas, ¿no? Apoyar el desgaste que tiene el gobierno. Yo le apostaría un poquito más a que si hay un voto oculto, si estos indecisos son voto oculto y no indecisos, se vayan a desagregar en favor del oficialismo, ¿no? Muy bien. Me imagino que la gente que está viéndonos ha quedado con ganas de más. Muy buen nivel de los expositores, van a tener una buena jornada mañana, otra posterior a las elecciones, así que los que puedan vayan, gente de muy buen nivel. Les agradezco muchísimo, ¿no? Germán, gracias por estar acá. Gracias, Jimena. Gracias, Jorge. Jimena, muy amable. Walter, un gusto. Gracias, Jimena. Gracias. Bajar de peso sin contratiempos ahora es posible, porque con Formolain perdés esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formolain es de origen natural, atrapa el 66% de las grasas ingeridas y las elimina de manera natural, bajando más de 4 kilos en solo 10 semanas. Toma diariamente Formolain al final de las 2 comidas de mayor contenido graso y al menos 2 litros diario de líquido. Con